El Ministerio Internacional Zoe Vida, viviendo en la plenitud de Dios, con los apóstoles Gustavo y Patricia Suárez, desde Bucaramanga, Colombia, te damos la bienvenida a este tiempo cargado de fe, unción, milagros y palabra de vida. Prepárate para recibir un mensaje que sin duda alguna te transformará. Bienvenido. Hola, bendiciones. Bienvenidos a esta hora a nuestra conexión Zoe de este día. Agradezco a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta allí, hasta tu casa, con una palabra que estoy convencido, sin duda alguna, que el Señor va a producir una transformación, un cambio y una gran bendición en medio de todo nuestro ser. Yo creo definitivamente que en medio de todas las cosas que estamos viviendo, porque aunque usted no lo vea, en el mundo se están viviendo cosas muy difíciles y con el aumento de las tecnologías y de tantas cosas, el hombre sin duda alguna está avanzando en sus planes maléficos. Esta dimensión o esto que llamamos tinieblas, que en realidad es una potestad, es lo que dice la Escritura, que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Entonces, la potestad, este sistema de tinieblas ha venido ganando muchos espacios y de alguna manera ha venido ejerciendo dominio sobre muchas áreas, pero creemos firmemente que va a haber una manifestación poderosa del Hijo de Dios y va a haber un despertar en la iglesia del Señor y vamos a correr a la esencia. Vamos a correr a nuestros orígenes y vamos a ver cómo la gloria de Dios se va a manifestar de una manera poderosa, sobrenatural en medio de nuestras vidas. Así que cada vez que usted y yo nos disponemos para recibir de Dios, para recibir de su palabra, para ser improntados por ella, para que cada principio de Dios prevalezca en medio de nuestra vida en esa misma medida, nosotros nos vamos a acercar a Él y Él se va a forjar en nuestros corazones, en nuestro espíritu, y vamos a ser edificados como un edificio espiritual, como una casa espiritual. Y cada uno de nosotros vamos a ir transicionando de ser ese barro original en el que el hombre fue hecho, de ese polvo de tierra, del polvo de la tierra hizo Jehová al hombre, y vamos a ir transicionando, dejando de ser ese polvo que más adelante se vuelve en una vasija que contiene un tesoro, hasta que desaparezca la vasija, el barro desaparezca y nos convirtamos en una piedra viva en el edificio de Dios. Todos estamos siendo transformados por la palabra de Dios de tal manera que podamos llegar a este nivel, a convertirnos en una piedra viva en la cual edifique. Es decir, tiene que haber una transición de Pedro, de Simón, a Cefas. Y Cefas significa piedra, o sea, de Simón a Pedro. Hay una transición, hay una transformación, y así cada uno de nosotros vamos a ser transicionados de lo que somos a convertirnos en una piedra que pueda ser útil en las manos de Dios para la edificación de su cuerpo, que es su iglesia, que somos tú y yo. Así que bienvenidos a esta conexión Zoe del día de hoy, y quiero invitarte que desde este momento tú nos des un saludo a través del chat, que tú puedas compartir con otras personas esta transmisión del día de hoy, porque Dios se va a glorificar en nuestras vidas y vamos a ser saciados, vamos a ser llenos de su dulce presencia
y vamos a ser levantados por Él. Te voy a invitar para que oremos por unos minutos y le demos gracias a Dios por estar aquí con nosotros. Amado Señor, en el nombre de Jesús, hoy reconocemos tu grandeza, reconocemos tu señorío, reconocemos lo poderoso que eres y que has venido, Señor, a transformarnos, has venido a darnos vida cuando estábamos muertos. Viniste a restaurarnos, a regenerarnos por medio del lavamiento del agua. Tu palabra ha venido a transformar, Señor, toda nuestra esencia, nuestro ser, nuestra vida. Y hoy nos sentimos gozosos de poder estar, Señor, en esta hora, compartiendo y recibiendo, Señor, lo que tienes reservado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque tú has trazado diseños en nuestra vida. Tú nos escogiste en ti desde antes de la fundación del mundo y nos tienes preparados, Señor, para cosas muy poderosas en este tiempo. Yo te pido, Señor, que tú nos capacites con esas armas de luz, que tú nos des el discernimiento para poder usarlas en el momento adecuado, Señor, y para poder destruir toda obra de maldad. Declaro, Señor, que en esta misma hora tu poder se perfecciona en nuestra vida, que tú levantas la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada familia, de cada hijo, de cada padre, Señor, y allí donde están unidos, Señor, en el poder del acuerdo, tú comienzas a manifestar tu gloria y comienzas a manifestar tu poder. Señor, te amamos, te adoramos, te exaltamos y te damos a ti todo honor y toda gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando recientemente. Quiero darles a ustedes también la misma recomendación para que por favor puedan compartir. Compartan esta transmisión con otras personas. Colóquelo ahí en su muro, ¿sí? Los que están en Facebook, los que están en YouTube también pueden hacerlo, pueden colocarlo allí de tal manera que todos podamos ser edificados y podamos ser bendecidos. Hay alguien que necesita escuchar el mensaje de Dios para sus vidas el día de hoy. Y quiero compartir algo interesantísimo. En días pasados yo estuve hablando un poco acerca de los misterios de Dios, de los misterios que contiene el Evangelio de Juan. Y quiero compartir una palabra pues, que el Señor me permitió recibir de Él. Y esta palabra la hemos titulado El misterio del Cordero. Sí, la verdad a mí me llama la atención cómo la Escritura enfoca a Jesús, como la Escritura habla de Jesús, y sobre todo en el Evangelio de Juan. En unas semanas atrás estuvimos hablando cómo es que Dios habla o Juan expresa en el Evangelio y dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Me llama la atención cómo Juan puede expresar la existencia de Cristo desde la eternidad. Por eso que cuando Cristo se le presenta a Juan en Apocalipsis, Él se le revela y le dice, yo soy el Cristo, el Salvador. Yo soy desde antes del principio y seré después del fin. Él es eterno. La eternidad de Dios reflejada en una palabra. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En otras palabras, Juan no descarta en ningún momento
el hecho de que la palabra, que el verbo, el logos, era el mismo Dios. Pero vemos más adelante en ese mismo capítulo de Juan, cuando dice Juan que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y es interesantísimo esto, porque primero Dios se encapsula en un cuerpo humano para poder redimir a la humanidad. O sea, se puso al nivel del hombre para poder actuar en favor del hombre. Y luego de esto dice que ese verbo, esa palabra que estuvo en toda la creación, que existió desde antes, desde la eternidad, antes de que la luz fuera, fue la palabra. Y es el verbo activo de Dios, es la palabra viviente. Entonces aquella palabra dejó de ser, invisible, una palabra que no se puede comprender con facilidad para convertirse en un hombre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Es decir, aquel verbo manifestó su gloria, aquella palabra manifestó su gloria. Y dice que era como la del unigénito Hijo de Dios. Ahora, Cristo estaba encapsulado en el cuerpo de Jesús. La palabra viva estaba encerrada en el cuerpo de Jesús, pero tenía una razón de estar allí. Más adelante en el capítulo de Juan, en el mismo capítulo 1, pero en el versículo 29, dice lo siguiente la escritura. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Estoy en Juan capítulo 1, versículo 29. Dice así, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, mire lo tremendo. Primero, Juan nos expresa a Jesús como el Verbo. Luego lo expresa como el tabernáculo que hizo habitación, que estuvo con nosotros. O sea, el Verbo hecho carne se convirtió en un tabernáculo, en donde Dios se expresaba a través de él, donde la grandeza de Dios, la gloria de Dios era manifestada a través de Jesús en ese cuerpo. Pero dice aquí en el versículo 29 de Juan 1 que Jesús iba hacia Juan, y cuando Juan lo vio que venía hacia él, entonces Juan hace esta declaración y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando usted estudia el Antiguo Testamento, usted debe entender lo que Jesús, por ejemplo, en un momento le expresó a Nicodemo, y le expresó a los fariseos y a los escribas. Les decía, ustedes son los que escriben las palabras, ustedes han escrito, ustedes las conocen, ustedes son las que las enseñan. Bueno, todas las escrituras hablan acerca de mí. Y las escrituras que existían hasta el momento era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia y luego los profetas. Entonces, lo que la ley y los profetas expresaban, todo lo que expresaban era acerca de Jesús. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nosotros tenemos la tarea de descubrir a Cristo en cada una de esas fases. Ahora, cuando usted, en el Éxodo, cuando usted lee y usted estudia el tabernáculo, usted se da cuenta que todo el tabernáculo está hablando de Cristo.
Cuando usted mira las ofrendas que ofrecían los sacerdotes, usted se da cuenta que las ofrendas era Cristo. Entonces no es que era una ofrenda, eran las ofrendas. Todo lo que se presentaba en el tabernáculo para agradar a Dios es una representación, es un tipo, es una figura, es una sombra de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora mire esto, porque cuando Juan ve a Jesús, lo que Juan transmite a sus discípulos y a la gente que estaba allí con él, es que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué impresionante esta declaración de Juan. Ahora, usted debe saber esto, que en el Antiguo Testamento las ofrendas eran el medio por el cual los hijos de Israel podían entrar al tabernáculo. Nadie se podía presentar en el tabernáculo, nadie podía venir delante de la presencia de Dios si no era a través de una ofrenda. Y Juan 1:29 dice que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Señores, esto significa que Cristo, como el Cordero, así como lo revela Juan, este es un misterio. Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo, este es el Cordero de Dios. Él pudo haber dicho, mire, este es mi primo Jesús, porque era su primo. Pero en realidad, Juan el Bautista tuvo esta revelación en su espíritu, que Cristo era el medio, era la propiciación, era la ofrenda que se iba a presentar delante del Padre para quitar el pecado, no de los hombres, sino de toda la humanidad, representada en el mismo cuerpo de Jesús. Entonces, es tremendo esto, porque usted debe entender que el pecado fue introducido en la humanidad a través de Satanás. Cuando Dios creó a Adán, lo creó en él mismo. Adán estaba en Dios. Adán todos los días escuchaba la voz de Dios. Adán tenía una comunión íntima con Dios. Estaba en él. Pero en el momento que Adán peca, y cuando hablo de Adán estoy hablando de ambos, porque Génesis dice, y los llamó Dios Adán. ¿Sí? Cuando Adán peca, es decir, Eva y Ish e Isha, el hombre y la mujer pecan, entonces dice que fueron destituidos de la gloria de Dios. Es decir, ellos estaban en Dios y fueron sacados de Dios. Y aquella comunión, aquella relación que ellos tenían con Dios se pierde. Por eso es que Adán, ellos se vieron y dijeron, estamos desnudos. O sea, estamos fuera, aquí pasó algo. Y comenzaron a esconderse de Dios. Y ya no escuchaban la voz de Dios. Y ya no tenían una relación con Dios. Porque por medio de Satanás, el pecado fue inyectado al hombre. En el antiguo Adán, en el primer Adán, toda la humanidad estaba representada en él. Todo lo que descendió de Adán hasta Cristo, entonces, escúchame bien, cargaban con esta marca de pecado hasta que Cristo se manifiesta, hasta que Cristo viene. Entonces, este hombre que pecó, que estaba separado de la vida de Dios, de la gloria de Dios, que estaba adormecido, muerto su espíritu, este hombre, este Adán, tenía entonces esta naturaleza venenosa, pecaminosa, esta naturaleza de engaño que opera a través de Satanás,
Y todo el linaje humano, a partir de Adán, entonces comienza a cargar con este peso, con este pecado, con esta condición, con esta naturaleza caída que lo separa de Dios. Ahora, presta atención a esto, porque el Cordero de Dios, es decir, Cristo como Cordero, Cristo como el Cordero, vino para quitar el pecado del mundo, vino para quitar el pecado de la humanidad, vino para cancelar nuestras culpas, vino para resarcir nuestros errores, vino a eliminar el agente que nos separaba de la gloria de Dios. Cristo como el Cordero vino a suministrar todo lo que no teníamos, y a proporcionarnos entonces la vida del Cordero, la vida de Él, y a liberarnos de esta condición. Entonces, ¿cómo se presenta Cristo? Se presenta como el Cordero, se presenta como una ofrenda única, como una ofrenda capaz de abrir el espacio, abrirnos el camino para tener un libre acceso a la presencia de Dios, de poder estar delante del Padre, de que nuestra comunión con Él se vuelva a activar. Note usted que cuando Jesús estuvo en el Calvario, cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, dice la Escritura que cuando Él murió, dice que el velo del templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo que estaba en ese tabernáculo que había construido el hombre, dice que el velo se rasgó desde arriba hasta abajo, dándonos a entender que tenemos ahora un libre acceso a la presencia de Dios, no por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, no por nuestras habilidades, sino porque Él determinó hacerse un hombre, y en Él, así como en Adán estaba contenida toda la humanidad, y esa humanidad cargando la culpa de un pecado, este Cordero se volvió hombre. La palabra, el verbo se hizo hombre, se volvió Jesús. Cristo se encapsuló en Jesús. El Salvador, el ungido, el Redentor se encapsuló en el cuerpo de Jesús. Ese cuerpo era una cáscara que contenía el poder del Dios Todopoderoso. Entonces Cristo, estando allí, ¿verdad?, en el cuerpo de Jesús, se representó de igual manera toda la humanidad. Cuando Cristo estaba en la cruz, ahí estábamos tú y yo. No habíamos nacido, no habíamos sido manifiestos en esta dimensión de tiempo y espacio, pero ya estábamos en Él. Es lo que dice Efesios, que Él nos escogió según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Nosotros nacimos en eternidad, somos de la eternidad, pero existimos desde el día que nacimos. O existimos desde la eternidad, pero somos desde el día que nacimos. Porque estábamos en Él. Entonces en la cruz, ¿verdad?, con el Cordero estábamos nosotros siendo sacrificados. Estábamos nosotros entrando, rompiéndose el velo y entrando a la presencia de Dios. Este Cordero lo que hizo fue introducirnos en Dios, introducirnos en Él, para que nosotros podamos disfrutarle, conocerle, para que podamos vivir una vida
íntegra, una vida completa, una vida llena del gozo, llena de la paz, llena de la bendición, llena del éxito, llena de todo lo que necesitamos. No porque nosotros seamos los mejores, sino porque Él, que es por encima de todas las cosas, habita en nosotros y nosotros en Él. Esto es poderosísimo. Esto me gustó mucho. Esto me hizo pensar, me hizo profundizar en esto. Ahora, escúcheme esto. El Cordero, lo que significa es que el Dios encarnado, es decir, Cristo, se convirtió en la propia morada de Dios, en el lugar donde Dios habitaba. Porque cuando los discípulos le preguntaron a Cristo y le dijeron, muéstranos al Padre, Jesús le dice, pero tanto tiempo he estado con ustedes y me dicen ustedes que le muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Entonces Cristo se convirtió en la propia morada de Dios, en su propia morada. Pero también este mismo Cristo se convirtió en todas las ofrendas. Todos los sacrificios que el hombre podía hacer para acercarse a Dios se resumieron en uno, en una persona. Todas las ofrendas en Él. Él ministró esas ofrendas delante del Padre como sumo sacerdote. Por eso es que Hebreos dice que Dios le ha constituido a Él como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él presentó una ofrenda perfecta, una única ofrenda perfecta que nos liberó del pecado, que nos liberó de la enfermedad, que nos liberó de la muerte, que nos liberó de la pobreza, de la escasez, y nos ha trasladado entonces a una vida de plenitud, a una vida llena del gozo, a una vida llena de la bendición y llena del poder que solamente proporciona el que podamos creer en Él. Es lo que Juan decía al principio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces mire esto. Él vino a hacer las ofrendas para dar solución al problema del pecado. Pero además, el Cordero Redentor es el que ejecuta, Él efectúa, Él hace efectiva la redención por medio de las ofrendas. Entonces, Cristo es la totalidad de todas las ofrendas. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, todas las ofrendas que se presentaban, les voy a nombrar algunas. Por ejemplo, la ofrenda del pecado, la ofrenda por las transgresiones, el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda mecida. La ofrenda mecida es Cristo en la cruz. Escúchame esto, la ofrenda elevada es cuando Cristo es entregado al Señor. La ofrenda voluntaria, esa fue ofrecida en Getsemaní, cuando dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no quisiera ir, yo no quisiera morir, pero no quiero hacer lo que yo pienso, quiero hacer lo que tú me digas que debo hacer. Aprendió obediencia. Se entregó al Señor, al Padre. Se humilló a lo sumo. Él no tuvo el hecho de ser Dios como cosa a que aferrarse. Él se entregó a sí mismo, sin mirar condiciones, sin mirar situaciones, sin esperar nada a cambio. Solo que tú y yo podamos creer y que podamos recibirlo a Él como el Cordero que es capaz de quitar, de redimir, de limpiar nuestra vida y de transformarnos.
en lo que Él quiere que nosotros seamos. Escucha, Él también es la libación. La libación era como especie de una sazón que se colocaba sobre las ofrendas. Era un líquido que se derramaba sobre las ofrendas, una preparación especial para que de aquella ofrenda subiera un olor grato, agradable. El apóstol Pablo también habla de esto y dice que él también estaba dispuesto a entregarse como libación por los hermanos, para que la gracia, la bendición de Dios comience a fluir a través de nuestras vidas. Entonces, mire esto, porque aquí hay algo bien interesante. Por medio de Cristo como Cordero de Dios, que representa todas las ofrendas, entonces nosotros podemos entrar en Él, entrar en Dios, entrar en la deidad y participar de la vida y de la naturaleza divina. Mientras estábamos destituidos de la gloria de Dios, participábamos de la naturaleza adámica, de la naturaleza gobernada por el pecado. Pero cuando Cristo viene y nos redime, derrama su sangre, entonces este hombre que estaba separado es introducido acá y es cubierto acá por este único sacrificio poderoso que limpia y que quita toda maldad y que quita esa naturaleza de pecado y nos entrega entonces una naturaleza nueva, una naturaleza divina. ¿Ok? Ahora, en el hombre cohabitan las dos, pero esta naturaleza divina está tomando el control sobre todas las cosas hasta reducir esa naturaleza vieja, ese hombre viejo, a una mínima expresión, de tal manera que Cristo sea magnificado, sea engrandecido en nuestras vidas y podamos gozar del total de la bendición que Él ha preparado para nosotros desde la eternidad. Ahora mira lo que dice Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué hacen esta comparación? Porque Jesús dijo: yo soy esa serpiente de la que hablaba Moisés, de aquella serpiente de bronce que le reveló el Señor y le dijo: hazte un asta y haz una serpiente de bronce, y todo el que fuere mordido por las serpientes y lograra mirar el asta va a vivir. Porque en la cruz, la serpiente antigua, Satanás, estaba siendo destruido por el cordero inmolado, por el cordero ofrecido, por el cordero que se estaba entregando para entonces romper, aniquilar, sacar por completo el dominio de esta potestad de tiniebla y entonces introducirnos en él para que podamos entonces ser salvos y poder tener la vida que solamente Él da. Por eso es que dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
el sacrificio del Cordero, el sacrificio del Cordero nos hace participantes de la naturaleza divina. Nos da tremendas promesas para que nosotros huyamos de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. En otras palabras, señores, la vida del Señor en nosotros viene a transformarnos. El apóstol Pablo, en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable y acepto delante del Señor. Y dice que este es nuestro culto racional, este es nuestro culto inteligente. Usted debe huir de las cosas que ya el Señor venció. Tú debes poner tu mirada en Él, porque la serpiente de bronce, que es un tipo de Cristo, representa al Cristo que venció sobre la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Somos más que vencedores por medio de Él, de su sangre, por medio de lo que Él está haciendo en medio de nuestras vidas. Señores, nosotros estamos en una posición diferente, estamos en una dimensión de gloria mayor. Lo que se está manifestando en nuestras vidas va mucho más allá de lo que quizás nosotros hemos podido conceptualizar y percibir en nuestro mundo pensante. A veces nosotros no logramos dimensionar la grandeza de lo que el Señor conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Estamos caminando como gente que no es digna de participar de una grandeza tan grande. A veces vivimos sumidos en nuestras propias culpas, en nuestros propios errores, y no hemos logrado dimensionar la grandeza del sacrificio que el Cordero de Dios hizo por nosotros, lo que Cristo hizo por ti y lo que hizo por mí. Esto es algo que va mucho más allá. Señores, en Cristo, en el Cordero de Dios, nosotros tenemos plena redención. Y por tanto, escúcheme bien esto, por esta causa, nosotros estamos habilitados por el mismo Cristo para entrar en Dios y para disfrutar de todo lo que Él es. A mí me gustaría, antes de culminar, que tú pudieras confesar conmigo y hacer esta declaración de fe, que tú pudieras decir allí donde estás: mi Cristo es Dios, pero también es hombre, un hombre que me entiende, un hombre que fue tentado en todo y que entiende lo que yo vivo hoy. Mi Cristo es el creador, pero también la criatura. Estuvo encapsulado en un cuerpo humano durante 33 años, deseando su liberación para poderse impartir como vida en cada uno de nosotros. Confiesa esta verdad conmigo, esta realidad. Diga: Cristo es mi redentor. Cristo es mi redentor. Cristo es mi salvador. Diga: Cristo es mi amo. Cristo es mi Señor. Cristo es el Espíritu vivificante que habita en mí, que habita mi espíritu, que mora dentro de mí. Es esa fuente que va a comenzar a fluir de tu interior para proporcionarte todo lo que tú necesitas en este día. Diga: Cristo
es la vida verdadera. Declara: mi Cristo es la luz. Mi Cristo es la comida, la verdadera comida. Mi Cristo es el agua y es el aire verdadero que yo respiro. Es el agua que yo bebo. Diga: Cristo aún es mi vestido espiritual. Yo quiero que ahí donde tú estás, por un minuto tú puedas acercarte a Él, acercarte al Señor, y que tú puedas decirle hoy con todo tu corazón: Señor, hoy reconozco que tengo una profunda necesidad de ti. Quizás hasta aquí has estado caminando en tus propias fuerzas. Quizás hasta aquí has visto tus propios logros y te has esmerado en cada día ser mejor y mejor y mejor. Quiero que sepas que el Señor no vino a mejorar nuestra alma, nuestros sentidos, nuestros sentimientos. Él no vino a ser mejores hombres de nosotros. Él vino a romper, a quebrantar toda esa naturaleza humana que nos ha limitado tanto para hacer crecer la naturaleza divina dentro de nosotros y que podamos convertirnos nosotros en transfusores de vida. Quiero que entiendas que fuiste redimido por el Cordero de Dios. Fuimos redimidos por el Cordero de Dios. Él fue a la cruz, se presentó como las ofrendas. Todas las ofrendas contenidas en Él para producir vida en nuestros corazones, en todo nuestro ser. Esto lo único que quiere decir es que vas a dejar de perder. Porque cuando la vida del Dios Altísimo se revela en ti, entonces vas a comenzar a caminar con la mente de un ganador, de un vencedor. Hoy quiero decirte que tus días de amargura, de dolor, de tristeza, terminaron. Porque si tú levantas tu mirada y lo miras a Él en la cruz, entonces todo el que cree en Él será salvo. Va a tener vida eterna. Hoy tus días de soledad, de tristeza, de dolor, de amargura, de desaciertos, se van a terminar. Los días de las imposibilidades se van a terminar. Porque el Dios Todopoderoso que te habita y en donde tú habitas, porque estás en Él, se va a encargar de ayudarte en medio de cada situación. Porque si Él es contigo, ¿quién contra ti? Si Él es por ti, ¿quién contra ti? No va a haber nada que te pueda separar de su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada. Nada. Ningún demonio, ningún diablo te podrá separar del amor de Dios. Hoy quiero declarar paz sobre tu vida. Hoy quiero declarar que el Señor se aumenta en ti. Que la presencia del Señor se expresa con más fuerza en medio de ti. Que Él se magnifica
en medio de lo que puedas estar atravesando el día de hoy, Él se va a engrandecer en tu vida para traer libertad y para traer bendición a ti. Hoy declaro paz, hoy declaro que toda culpa es arrancada de ti, de tu mente, de tu corazón. Hoy declaro que todo sentimiento de pérdida, hoy declaro que todo lo que ha estado allí atacando en tu mundo pensante es erradicado de tu vida, porque el poder y la gloria de Dios comienzan a actuar de una manera sobrenatural en medio de ti. Hoy quiero declarar por el poder de la palabra del Dios Altísimo que cada semilla que tú pongas en el altar, que cada siembra que tú hagas, que todo lo que tú puedas dar para el Señor se va a convertir en tu vida en cosechas abundantes y gloriosas. Cuando tú le devuelves el diezmo a Dios, porque no es tuyo, cuando tú dices, Señor, yo aquí estoy entregando el diezmo que es tuyo, entonces te estás asegurando de que no falte nada, que no falte provisión alguna en tu vida, porque el mismo Dios se va a encargar de reprender al devorador y de traer abundancia para tu vida. Hoy declaro que tus semillas, que tus ofrendas, que todo lo que tú pones en el altar de Dios se va a multiplicar de una manera exponencial en tu vida. Allí hay unos medios a través de los cuales puedes colocar tu semilla, y quiero invitarte, si tú quieres comunicarte con nosotros, también hay un número de contacto que ha estado saliendo durante todo este mensaje para que tú puedas comunicarte a través de una llamada, a través del WhatsApp. Estamos para servirte. Desde aquí, desde Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia, te enviamos un abrazo fraternal, deseando que esta palabra cumpla el propósito para el cual fue enviada sobre tu vida. Bendiciones. Les amamos. Shalom. Paz. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ti. Contáctanos a través de nuestra línea telefónica y en nuestras redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros hasta este momento. Conéctate en nuestro próximo programa y vive en la plenitud de Dios.